Ya, entonces, volviendo entonces a este ejercicio, se encuentran todas las células que realizan mitosis. Si nosotros vemos en la diapositiva que acabamos de ver los centriolos, estamos hablando de estructuras y características de la célula animal, ¿cierto? La célula vegetal también tiene mitosis, pero no tiene centriolos. Por lo tanto, no está ligada a todas las células que realizan mitosis, porque en el caso de la célula vegetal no. ¿Ya? En el caso de la célula vegetal, perdón, animal sí. Ya por eso está mal. Su estructura está formada por microtúbulos, correcto. De hecho, te decíamos que te formaban 9 tripletes, ya que eran unas proteínas que habíamos dicho. Por lo tanto, es verdadera. Ayudan a organizar el flagelo de los espermatozoides. Tenías que acordarte, yo no sé si te acordás, que el centriolo era parte del citoesqueleto. De lo cuando mencionábamos el citoesqueleto, que era la función que le daba como soporte a la célula y que estaba formada por microtúbulos, microfilamentos y también tendría centriolos. ¿Ya? Por lo tanto, si tú te acuerdas de las funciones que hacía el citoesqueleto, una de ellas era organizar el flagelo del espermatozoide. Por lo tanto, al ser parte de esto, también esta es verdadera y por eso la alternativa correcta es solo 2 y 3. La primera entonces era falsa porque en el caso de la célula vegetal no se encuentran los centriolos y también realizan mitosis. Vamos con la siguiente diapositiva. Te aparece acá los cilios y flagelos, que eran los que también que eran formados por los centriolos, que corresponde entonces a evaginaciones digitiformes de la membrana plasmática con un contenido que es continuación del citoplasma. Tienen una conformación de 9 más 2. Acá te está diciendo las características y también la función. Ya. La función era lo que habíamos hablado hace un momento, que te había mencionado, que permitía el movimiento de ciertas partículas por el citoplasma. ¿Ya? Y esta es una función principal de lo que hacen los flagelos. En cuanto a los cilios, es que limpieza o barrida de superficies celulares. Ya te van a limpiar entonces las superficies celulares. Acá te dice que los flagelos son largos, generalmente únicos, mientras que los de acá son cortos, son más numerosos, estos son más de unidad, estos son muchos, rodean completamente la membrana celular. ¿Por qué crees tú que van a rodear toda la membrana celular? Porque cumplen la función de limpiar la superficie, y tú acuérdate que la membrana celular es el organelo encargado de poder hacer o sea, que entren cosas y salgan cosas, que va a ser como la aduana de la célula. Los cloroplastos, esta está presente solamente en la célula vegetal. Es un organelo de doble membrana, tiene su propio ADN, es una función muy parecida, entonces a lo que hace, muy parecida a lo que hace la, ¿cómo se llama? La mitocondria, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas que en la mitocondria, mediante la respiración celular, se hacía la energía, se formaba ATP? Bueno, y también tenía su propio ADN. En el caso de la célula vegetal, este trabajo lo hace el cloroplasto, un organismo además de doble membrana, igual que la mitocondria, que también tiene doble membrana. ¿Te acuerdas que tenía una membrana externa, una interna, un espacio intermembranoso? Tenía crestas también. Esta va a tener también entonces una doble membrana, tiene su propio ADN, presenta los pigmentos fotosintéticos que son clorofila principalmente y carotenoides. Ya, además la función particular es que realiza la fotosíntesis. Ya es como la función principal que cumple el cloroplasto. Vamos a la pared celular también, que es exclusiva de la célula vegetal. Acuérdate que el animal no tiene pared celular. La función dice, como su nombre lo dice, una pared da forma y evita la ruptura de la célula por excesiva entrada de agua. Ya es como una pared, es como una barrera. Estructura rígida y fuerte que se ubica en la parte externa de la membrana plasmática. Va a estar por fuera de la membrana plasmática. Está compuesta principalmente por celulosa, que también era un tema que habíamos mencionado en la clase. Es permeable al paso de sustancias. ¿Ya?
¿Por qué? Porque ese trabajo lo va a dejar pasar sustancias, porque sabemos que el organelo encargado del paso de sustancias, de evitar pasar cosas, va a ser entonces la membrana plasmática. Tenemos la vacuola central, otro organelo exclusivo de la célula vegetal. Es una vesícula grande, llena de líquido que ocupa la mayor parte del volumen celular. Ya es bastante grande. Ya es un organelo muy grande. Si te das cuenta, mira acá en esta imagen que tenemos todo el espacio que ocupa, aquí la vacuola. La membrana que la delimita recibe el nombre de tonoplasto y es selectivamente permeable. Mantiene la presión de turgencia. Vamos entonces. Por así decirlo, la vacuola lo que va a hacer es como va a ser una especie de camión de la basura, ¿ya? O sea, que va a manejar los productos de desecho, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué tiene que ser permeable? Pero selectivamente permeable, ¿ya? Porque en este caso, dependiente de lo que la célula necesita, la vacuola, por ejemplo, va a tener el equilibrio, va a tener la función de mantener el equilibrio del agua que hay dentro y fuera de la célula, ¿ya? Pero ¿por qué habíamos dicho entonces que la función de ella era manejar los productos de desecho? Porque ella se puede deshacer de estos residuos, ¿ya? Y también va a ser encargada de, por ejemplo, de ver con el desecho de agua. Mira, la célula tiene mucha agua, hay que eliminarla. Ella va a ser entonces la encargada de manera selectiva de deshacerse de las cosas que la célula no necesita, y además de eso de mantener el equilibrio de la cantidad de agua que hay fuera como dentro de la célula. Acá tenemos una pregunta de ejercitación. Dice, una bacteria, un alga unicelular y una neurona tienen en común la presencia de... Ya acá estamos entonces hablando de una bacteria, que es una célula procariota, un alga, una célula vegetal, y una célula, por así decirlo, específica, especializada, una que está en el cerebro, ¿cierto? Tienen en común la presencia de... Acá tenemos que nosotros entrar a trabajar. Entonces, las tres células tienen que tener... las tres células van a tener algo en común, ¿cierto? Entonces partamos. Retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso era el que estaba encargado de sintetizar las proteínas, ¿cierto? Ya, y eso nosotros lo vamos a ver entonces en la célula eucariota, ya, pero no en la célula procariota, no en la bacteria, por lo tanto es algo que no me sirve. Lo mismo me pasa con el aparato de Golgi. Ahora con la mitocondria es algo que en la célula animal está, pero en la función, ¿cierto? Y además de eso tenemos que en la célula vegetal, tenemos que este trabajo lo va a hacer el, ¿cómo se llama? Este trabajo lo va a hacer el cloroplasto. Tenemos el retículo endoplasmático liso, que la procariota no pasa, en la eucariota sí. Mientras que en la E dice ribosomas, y en la cual es la correcta, porque si tú te acuerdas, en la tabla comparativa que te hacían al principio, y de hecho creo que está en el resumen, tenemos que ambas presentan ribosomas. Ya, yo no sé si voy a poder aquí abrir, sin que se me cierre esto, la clase anterior, para que no nos olvidemos de los organelos que estaban presentes en las bacterias, que fue lo que habíamos estudiado anteriormente, para que no se nos olvide. Acá tú te das cuenta de los organelos que estaban en la célula procariota. Si tú te das cuenta, no hay retículo endoplasmático rugoso, no hay retículo endoplasmático liso, no hay mitocondrias, no hay aparato de Golgi,
lo único que tenemos nosotros es que tenemos, por ejemplo, pared celular, pero acuérdate que la célula animal no tiene pared celular, por lo tanto es algo que la célula procariota y la célula vegetal sí, pero la célula animal no. Tiene membrana, dice membrana celular, ya, pero no de las características de la membrana plasmática, porque una es membrana celular y la otra es membrana plasmática, ¿ya? Que es la que trabaja como aduana. Todas tienen ADN, pero el ADN no es un organelo. Tiene citoplasma también. El citoplasma no es un organelo, el citoplasma es un lugar. Es el lugar que está fuera del núcleo, ¿cierto? Donde está la mayoría del organelo. ¿Ya? Tiene un flagelo acá, tiene plásmido, mesosoma y ribosoma, que es el único que entonces que tiene en común. Ahora, si nosotros vemos esto, no sé si voy a poder rayar acá la clase que estamos haciendo. Entonces, vamos a rayar acá, vamos a poner dibujar, ojalá que esta cuestión no se pegue. Tenemos entonces que rugoso la tiene la célula vegetal y animal. El aparato de Golgi lo mismo. La procariota no la tiene. Esta es una célula procariota, ¿cierto? Mitocondrias, esta la tiene, pero la bacteria no. El retículo plasmático liso es exactamente lo mismo, mientras que el ribosoma entonces es la única que se cumple para todas. Ya, por eso la alternativa correcta era la E. Acá te dice adaptaciones celulares, ya no son organelos, ya son otras disposiciones que hay entonces, por ejemplo, uniones, que hayan vellosidades, que hayan uniones, y de hecho estas son cosas que vamos a ver, si tú te das cuenta acá, en la estructura de la membrana plasmática, que creo que es la materia de la otra clase. Entonces tenemos las microvellosidades que aumentan la superficie de absorción de la célula. Ya, de hecho, la microvellosidad es algo que tú igual puedes tratar de pensar dentro del trabajo que hace, por ejemplo, los vellos, no solamente a nivel, por ejemplo, de intestino. Ya, entonces, por ejemplo, a nivel de intestino, el trabajo que hacen es de absorber los nutrientes, ¿cierto? De hacer que entren a nuestro cuerpo, de que estén en nuestro cuerpo. Bueno, en la célula exactamente lo mismo, va entonces a aumentar la absorción de la célula, para que la célula entonces pueda poder tener las cosas que necesita, por ejemplo, molécula o alguna proteína que necesite, para que se pueda adherir de mayor forma a la célula. Tenemos uniones adherentes. Forman uniones entre los citoesqueletos de las células vecinas, permitiendo la transmisión de fuerzas mecánicas a lo largo de la lámina celular. Ya, o sea, está netamente dada para el paso, para el movimiento de sustancias o de moléculas a nuestro cuerpo, ¿ya? O sea, perdón, a nuestras células. Todas estas adaptaciones celulares, su trabajo en sí, así como en general, va a ser que de mayor facilidad, dar mayor facilidad para que se pase o se transmita o entren entonces las cosas que nosotros necesitamos o las que las células necesitan. Acá dice entonces, forman unión entre los citoesqueletos de células vecinas, permitiendo la transmisión de fuerzas mecánicas a lo largo de la lámina celular. Tenemos también las zonas oclusivas, las cuales dicen que impiden total o parcialmente el tránsito de iones o moléculas entre células. ¿Ya? Las uniones comunicantes establecen comunicación entre las células, permitiendo el libre paso de iones y otras moléculas pequeñas para que funcionen de forma coordinada. ¿Viste? Entonces, en su mayoría, todo esto lo que van a tratar de hacer es tratar de tener las condiciones suficientes, impidiendo o ayudando a la célula para que tenga los iones, las moléculas o todas las partículas pequeñas que la célula necesita, o la célula que puede aportar a una célula vecina. Acá tenemos otra ejercitación. Te dice, la siguiente tabla y gráfico muestran los resultados de un estudio que evaluó el efecto de un oncogen sobre las células del epitelio mamario. Se constataron células normales
HC11GM y células transformadas mediante el oncogen RAS HC11 RAS. Entonces acá nosotros tenemos que tenemos una muestra de células. Acá están las células normales, las que terminan en GM son las células normales, acá son las que fueron transformadas. Y acá tenemos el número de lisosomas. ¿Ya? Por ejemplo, muestras de célula 1, 2, 3, tanto, te das cuenta que el número de lisosomas. Si tú te das cuenta, en la muestra número 1, la normal era el número de lisosomas que eran 2, mientras que acá se disparó a 10. Entonces, si tú te das cuenta, el aumento fue significativo. Y acá de hecho te muestran contenido volumétrico de lisosomas. O sea, se disparó totalmente el tema de los lisosomas. Acuérdate que los lisosomas estaban asociados a la parte de aparato de Golgi. También los vimos como propiamente tal, ¿ya? ¿Cuál es la función? Que era la función de trabajo de esto, que era como la digestión de la célula, y además de eso realizaban la muerte celular, ya para esa, sobre todo para eliminar cosas que estaban funcionando mal, como las proteínas que estaban funcionando mal. Ya entonces, ahí te das cuenta de que qué puede pasar, ya porque estamos hablando de algo, de un organelo que cuya función entonces es llevar a cabo la digestión intracelular, o sea, alimentar a la célula y además la muerte celular. Tenemos entonces, del análisis de los resultados se puede concluir correctamente, el oncogen RAS provocó un aumento de la capacidad autofágica de las células. Obvio, ¿por qué? Porque la capacidad autofágica de la célula la lleva netamente el lisosoma y te diste cuenta que de 2, por ejemplo, se aumentó a 10. En todo fue un aumento, un crecimiento significativo. Por lo tanto, si yo tenía tanto el lisosoma, obviamente esa función se va a disparar, como también se puede disparar el tema de la... ¿Qué otra cosa se va a disparar? El tema de la función digestiva de la célula. ¿Ya? Entonces es verdadera porque la capacidad autofágica es una función de los lisosomas y en este caso como el oncogen RAS aumentó esta cantidad de lisosomas en esta célula, lo que va a pasar obviamente es que su función va a aumentar. B. El oncogen indujo un incremento en la síntesis de proteína. Esto es falso porque acuérdate que la síntesis de proteína es algo que hace el retículo endoplasmático rugoso. No le corresponde a esto. Las células transformadas aumentaron de tamaño. Ya, esta otra, nuevamente es una función que no le corresponde, el tema del tamaño, que es algo que no le corresponde entonces tampoco, no es una función del lisosoma. El oncogen produjo un incremento en todos los tipos de organelos citoplasmáticos. Es otra, no tiene para nada que ver con la función que hace el lisosoma. En las células transformadas aumentó el número y el tamaño de los lisosomas. El número sí, pero el tamaño aumentó. No, acá no nos hablan nada del tamaño de los lisosomas, solamente nos están diciendo que aumentó el número, ¿cierto? Pero esta es falsa, por lo tanto, la correcta era la A. Ya no sé si se va entendiendo. La pregunta 30 dice, si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso, acuérdate que ¿qué es lo que hacía el retículo endoplasmático liso? El retículo endoplasmático liso hacía entonces síntesis de lípidos. Tenemos entonces, a corto plazo disminuirá directamente la síntesis de enzimas, fosfolípidos. Enzimas no, porque no son lípidos. Fosfolípidos. Dice lípido, así que sí. Polisacáridos, no. Ácidos nucleicos, proteínas de membrana, no. Entonces la única es la B. Porque el retículo endoplasmático liso lo que hace es síntesis de lípidos. Y esa creo que, no sé si podemos seguir. Estas son las alternativas de las guías que tenemos que hacer. O que tienes que hacer tú, lo puedes hacer en casa. Y acá tenemos la síntesis de la clase entonces, que tenemos las células procariotas y las células eucariontas. Dentro de las eucariontas lo que tenemos es célula animal y vegetal.
Tenemos estructuras que son exclusivas para la célula eucariota, ¿cierto? Que son... tenemos organelos que son exclusivos para la célula animal y otros que son exclusivos para la vegetal, o sea que no están en la otra. En el caso de la célula vegetal, sabíamos entonces que era la pared celular y los cloroplastos, y a esto se le suma la vacuola central, ya que es como la de limpieza y la que tiene que mantener la cantidad de agua en orden. Los cilios y flagelos y los centriolos, ya en el caso de la célula animal. Todos estos dos que no tenemos en la célula vegetal están conectados con lo que es citoesqueleto, ¿ya? De la célula animal. Y acá están todos los organelos que fueron lo que nosotros fuimos viendo, ¿ya? Ahora, si tú quieres que te hagamos un resumen, entonces el núcleo que tiene la información genética, ¿cierto? Y va a ser un control de la célula. Acá va a estar el ADN, además el núcleo está rodeado, tiene una envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear va a tener poros que van a permitir el paso de lo que necesite el núcleo, ¿cierto? El peroxisoma, que es como el organelo encargado de la desintoxicación de la célula. Tenemos los ribosomas, que son el lugar físico donde se van a sintetizar las proteínas. El citoesqueleto, entonces, que va a ser como el soporte de la célula. Lo que va a ser el citoesqueleto también, acuérdate que está formado por microtúbulos, microfilamentos, filamento intermedio, que en realidad son una rama de fibras que son puras proteínas, como la actina, la tubulina, ¿cierto? Además de eso va a tener centriolos, ¿ya? Va a tener centriolos y cilios y flagelos, de los cilios y flagelos que van a ser creados a partir de los centriolos, y los cilios y flagelos lo que van a hacer es, van a permitir entonces el movimiento de ciertas sustancias. Los cilios vamos a tener, como se me fue la palabra exacta de los cilios. ¿Dónde están los cilios acá? La limpieza, ya que va a estar rodeando toda la membrana celular, porque va a cumplir la labor de la limpieza de la célula. Limpieza barrido de la superficie celular. Ya, porque acuérdate que tiene que estar rodeando esta membrana, esta aduana, para que a nuestra célula no le falte nada. Y no sé cuál más nos falta mencionar. Los ribosomas, ya dijimos, y también. Los lisosomas. La propiedad, ¿cuál es la función de los lisosomas? A ver, tengo mis lisosomas acá. Los lisosomas tenían la propiedad de la autofagia celular, que era como dar muerta a las cosas que ya no funcionaban bien, ¿ya? Y además de eso era como el sistema digestivo, si no mal recuerdo. Esas son cosas que tú tienes que ir asociando más o menos a qué van, qué función van cumpliendo. Las mitocondrias, la que a través de la respiración celular le va a dar energía a la célula. Tenemos el aparato del Golgi, que va a trabajar, que tiene una cisterna, ¿cierto? Que tiene una vesícula, que de esta forma va a transportar las proteínas y los lípidos que se necesitan, por lo tanto va a trabajar muy en conjunto con lo que es retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. El rugoso, entonces, encargado de la síntesis de proteínas. Acá en su estructura vamos a encontrar ribosomas, que es el lugar físico donde se van a sintetizar estas proteínas, mientras que el retículo endoplasmático liso no va a estar asociado a ribosomas, pero además va a sintetizar lípidos. Y ahí esa sería esta clase. La próxima clase hace referencia a lo que es membrana celular, ya que es como la parte más grande que nos queda por ver de célula en sí, de organelo. Así que no sé si la voy a poder grabar hoy día mismo o si la voy a subir mañana, ya para que no nos quedemos sin la clase. Hay cualquier duda me escribes.